Listra. Pero, hermanos, ningún novio se complacería en que mientras la novia está pedida y está con los preparativos para la boda para cuando él regrese, pues la novia que lo esté esperando le sea infiel o le coquetee con otros. ¿Usted se imagina? De amor que cruzan el mar, palabras que te hacen soñar. Escribo versos solo para Cartas de amor para la esposa, con Raquel Cartas de Cisneros. amor sin fin. Buen día, hermanos, Dios les bendiga. Es un gozo nuevamente saludarlos en el amor del Señor y compartir con ustedes esta siguiente carta de amor del esposo para su esposa. Voy a permitir darle lectura en el libro del profeta Oseas, el libro de Oseas capítulo 2, verso 20. Dice la Biblia así: y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Te desposaré conmigo en fidelidad. Y en esta ocasión vamos a hablar, hermanos, de permanecer fieles a Dios. Permanecer fiel a nuestro esposo. Permanecer fiel como la novia de Jesucristo que somos. Y, hermanos, el significado de la palabra fiel en este sentido bíblico nos habla de guardar la fe, ser constante en los afectos, ser constante en el cumplimiento de nuestras obligaciones y no defraudar la confianza depositada, en este caso, en nuestro esposo Jesucristo. Desde el momento en que nos comprometemos con Jesús, hacemos una promesa de serle fiel. Ningún novio se complacería, hermanos, hablando humanamente. Pensemos por un momento en esto, que ningún novio que va y pide la mano de la novia y él se va, como lo hemos visto en otras ocasiones, en las lecciones pasadas, hermano, él se va para preparar, se va a trabajar y va a preparar la casa para la esposa. Él se va, pero, hermanos, ningún novio se complacería en que mientras la novia está pedida y está con los preparativos para la boda para cuando él regrese, pues la novia que lo esté esperando le sea infiel o le coquetee con otros. ¿Usted se imagina? Fíjese que se han dado casos, y todo es real. Por lo menos por ahí tenemos conocimiento de alguien que ya estando pedida, el esposo se vino para trabajar y preparar, y ella mientras se quedó y todavía tenía por ahí sus novios. Moralmente, pues eso no se hace. Si hay señoritas que nos ven y madres de familia, eso no se hace, eso se llama infidelidad. Y el Señor lo que nos habla en esta carta de amor es: permanece fiel. Quiero que me seas fiel. Debemos guardarnos en fidelidad a nuestro Dios. Efesios capítulo 5 nos dice la palabra del Señor: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hablemos de la fidelidad. ¿Qué tipo de fidelidad se requiere, hermanos, a nuestro Dios mientras Él viene por nosotros? Bueno, necesitamos serle fiel al Señor Jesús en sujeción. Dice, en esta comparación, esta analogía del matrimonio, Pablo les habla a los de Éfeso y les está diciendo, así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos, hablando terrenalmente. Pero también se aplica a nosotros como iglesia, como esposa, como desposados de Jesucristo. Necesitamos ser fieles en sujeción. Las casadas debemos estar sujetas aquí en esta tierra a nuestro marido. Pero como iglesia, como desposada que somos, todos los que conformamos la iglesia de Jesucristo, debemos mostrar fidelidad en sujeción. ¿Por qué, hermanos? Desde el momento que adquirimos un compromiso con Jesucristo y aceptamos, hermanos, ser parte de la novia, parte de la desposada con Él, nos comprometimos también a serle fieles. Y ¿sabe qué, hermano? A partir de ahí, ya no nos regimos conforme a nuestros deseos humanos y carnales. Ya no, amados hermanos, ya no podemos decir, yo voy a hacer esto y lo otro y aquí conforme yo quiera. Nosotros debemos sujetarnos a Jesucristo. En su epístola nos dice en el capítulo 4, versos 3 en adelante, fíjese el consejo que nos da.
Ahora escuchen esto. Estoy leyendo el lenguaje actual. Ustedes que dicen, hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad. Nos vamos a ir un año, haremos negocios y guardaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Es mejor que digamos así. Si el Señor quiere, viviremos por un momento, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Pero ahora se jactan. Bueno, esta versión de lenguaje actual es un poquito fuerte y Santiago dice, pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala, así que comete pecado todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Debemos ser fieles en sujeción, hermanos. ¿Por qué? Porque no podemos decir, yo voy a hacer, voy a ir a tal lugar y No, hermanos. Necesitamos decir, si mi Señor, que es Cristo Jesús, el cual me desposó, si Él me da permiso, voy a tal parte. Si el Señor me concede, voy a hacer un negocio. Necesitamos ser fieles en sujeción. Estoy hablando como iglesia. Pero hablando y tomando la analogía del matrimonio, qué triste es saber y conocer de mujercitas que no se sujetan al marido. Y que llegan a mencionar, pues yo ni le pido permiso. Yo simplemente hago y voy y hago lo que yo quiera. Esa es una vergüenza para el evangelio. Debemos estar en sujeción. Y en este caso, en sujeción al marido. Tú y yo ya no nos regimos bajo nuestra voluntad. Nos regimos bajo la voluntad de nuestro amado Cristo Jesús. Pero también nos regimos en obediencia a nuestro Dios, fieles en obediencia. Fiel en obedecer los mandamientos, preceptos y ordenanzas que Él nos dejó en la Escritura. Él nos dejó escrito, por ejemplo, que como Dios nos perdonó a nosotros, nosotros también debemos perdonar al ofensor. Necesito ser fiel en obediencia a mi Señor. Él me dijo, de la manera que yo los perdoné a ustedes, ahora ustedes también deben perdonar. Amar. Y más aún, amar y perdonar a nuestros enemigos. Qué difícil, ¿verdad, hermanos? Como iglesia de Jesucristo, como desposada de Jesucristo, esta parte es difícil. Pero si amamos al Señor, permanezcamos fiel en sujeción y en obediencia. Vamos a ser una iglesia obediente. Vamos a obedecer sus mandamientos. Vamos a obedecer su palabra. Y muchas veces la palabra del Señor es difícil de obedecerla. Pero qué bonito es cuando en un matrimonio hay sujeción, cuando hay obediencia. Y no solo de la mujer, sino también del varón. Este es un tema diferente para matrimonios. Debemos ser fiel también a su palabra. Y este punto voy a ahondar un poquito más. Fiel en sujeción, fiel en obediencia, pero fiel a su palabra. A esta palabra que Él nos dejó, amados hermanos. Debemos serle fiel en sus enseñanzas. Porque si yo soy fiel a la palabra, me va a llevar a la piedad y al respeto que mi Señor se merece. Mire, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, mira Timoteo, está al pendiente. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, si hay alguien que no se conforma con la doctrina que está aquí en la palabra del Señor, está envanecido. Ya, en otras palabras, ya se le subió a la cabeza el orgullo. Nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Le voy a explicar un poquito esto, hermano. Si alguno enseña, por eso dice que debemos ser fiel a su palabra. O sea, lo que está aquí es palabra de Dios.
no solo contiene, es la palabra del Señor. Pero Pablo le dice a Timoteo, mira, si alguno enseña otra cosa diferente a lo que está aquí y no se conforma con lo que está aquí, sino que le añade o le quita, el tal ya se envaneció. Aceptemos la palabra de Dios y su consejo. Mire, la famosa frase que a veces llegamos a utilizar cuando escuchamos palabra de Dios, cuando nos predican en la iglesia, cuando leemos la Biblia, cuando escuchamos un buen sermón que nos confronta con nuestra realidad, a veces llegamos a decir, oh, estuvo muy bien, muy bonita la prédica, pero yo creo, no sé si estuvo muy buena la prédica, el pastor predicó muy bien, pero yo creo que no es para tanto. No es lo que yo creo, es lo que Dios dice a través de su palabra. Debemos ser fieles a la palabra del Señor, hermano. Y todo lo que escuchemos, la palabra de Dios es un filtro para que nosotros podamos decir, eso sí es palabra de Dios o esto no. También debemos ser fieles en nuestra consagración. Debemos ser fieles en nuestra consagración. Segunda a los Corintios, capítulo 11, verso 2, en lenguaje actual, la Biblia dice así, Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes, está hablando Pablo. Lo que quiero de ustedes, Corintios, es que ustedes sean siempre fieles a Cristo. Es decir, que seamos como una novia ya comprometida para casarse, que le es fiel a su novio y se mantiene pura para él. Vuelve a tomar la analogía del matrimonio, Pablo. Y él está diciendo a la iglesia de Corinto, de verdad, yo quiero que ustedes sean como una novia ya comprometida para casarse, pero que sean fieles a ese novio, que se mantengan pura, fieles en nuestra consagración, fieles en santidad, fieles en nuestra pureza. No nos ensuciemos con las cosas del mundo, hermanos. Hermanos, seamos fieles, no seamos infieles, porque la infidelidad no le agrada al Señor. Iglesia, como esposa de Jesucristo, está tu fidelidad. ¿Cómo están tus ojitos? ¿Tu mirada ha vuelto atrás? ¿Tu mirada está viendo a otros dioses? Y otros dioses no significa que tengas imágenes en tu casa, sino que otros dioses pueden ser tu misma casa, tu trabajo, tu familia, tu esposo, tu esposa, aquello que le das el primer lugar. Vuelve tus ojos al Rey y dile a mi Señor, yo quiero permanecer fiel hasta la muerte. Yo quiero permanecer fiel hasta que tú vengas por mí. Yo quiero permanecer fiel en santidad, en consagración, para cuando tú vengas, porque seguro estoy que un día vendrás por mí y efectuaremos esas bodas gloriosas, las bodas del Cordero. Pero Él viene por una iglesia fiel. A ella se la va a llevar. Dios les bendiga y esperemos que permanezcamos fieles hasta cuando Él venga. Dios guarde y Dios bendiga su vida en el nombre maravilloso de Jesús. Escribo versos solo para ti, cartas de amor sin fin, Una producción de Listra. cartas de amor. ABS Audio en calidad sonora.